Vamos a continuar con la prédica en el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 9 y vamos a concluir hoy el capítulo 9 de Mateo. Vamos a concluir el capítulo 9. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta? Generalmente cuando los hispanos llegan a esta nación, o cualquier inmigrante, y ve una iglesia en cada esquina o un edificio en cada esquina, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es la iglesia? Los que son cristianos de los países donde nosotros venimos saben qué cosa es la iglesia, todo lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Pero ¿para qué está? ¿Por qué existe? ¿Por qué estuvo dentro del plan de Dios que al venir a la tierra dejara una institución, además de la que ya había creado, gobierno y familia, para que nosotros tuviéramos los que fueran redimidos, los que aceptaran su salvación, los que se arrepintieran, los que se convirtieran en sus hijos? Acuérdense que no todos somos hijos de Dios. Hasta que no nos arrepentimos, Él nos da su Santo Espíritu, pasamos a ser parte de la familia de Dios, ¿ok? Eso yo pensaba que era así, pero no es así. Dice la Biblia, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que conforman la iglesia. ¿Pero para qué? Hay quien piensa que la iglesia es sencillamente un lugar donde vamos, oímos unas cuantas cosas espirituales, cantamos 2 o 3 canciones y con la misma nos vamos. Hay quien piensa que un poquito más allá, hay quien piensa que la iglesia es una familia. Hay quien piensa que la iglesia es una especie de organización donde nosotros somos parte, donde nos sumamos, nos hacemos miembros, o de vez en cuando hacemos alguna que otra cosita. Vamos a ver gente que conocemos, nos damos un abracito y un besito y esas cosas. Jesucristo tenía la intención de crear lo que no existía, la iglesia, pero más que eso, de enseñarnos para qué lo había hecho. Jesucristo, como el gran maestro, el mejor de los maestros, el más grande de los maestros, todo lo que enseñó lo hizo con la práctica. No se puede decir que Dios nos mandó a hacer, ni a decir nada que Él no haya hecho, haya cumplido y haya practicado mientras estuvo en la tierra. Jesucristo en la tierra, con el propósito que dijeron, fíjense lo que estoy haciendo. Esto es lo que tienen que hacer. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana. Jesucristo, al final del capítulo 9, después que demuestra que es Dios, y vemos todo lo que va a seguir demostrando, después que nos demuestra con el poder que tiene sobre todas las cosas, y terminamos predicando la semana pasada el poder que tiene sobre el cuerpo humano, sobre todas las enfermedades, todo tipo de enfermedades, sobre cada pelo, cada uña, hasta el ombligo sucio tiene poder y tiene potestad, ¿ok? Él lo creó todo, Él sabe por qué está ahí. Hay gente que piensa que no, que el ombligo no hace falta. Tuve una mala experiencia cuando era médico, haciendo una cirugía estética, se me necrosó el ombligo de la señora y se quedó sin ombligo, y el escándalo fue que sonó en todo el hospital. Eso pasa cuando las personas están un poquito pasadas de peso, y hubo que hacerle un ombligo artificial. No tiene ninguna función, pero no se puede vivir sin él, ¿ok? Entonces hace falta para algo, ¿verdad? Bueno, tiene sus funciones, aunque después desaparece. Pero lo que tenemos, Cristo lo sabe, Cristo lo puso y Él sabe lo que está haciendo. Después de probar ese poder sobre todas las cosas, nos va a decir que vino a dejarnos a nosotros, que no tenemos el poder de Él, pero que lo podemos tener a Él con nosotros, una institución, pueden llamarle lo que quieran llamarle, familia, organización, no le llamen club porque no es un club, no le llamen cualquier otra de esas cosas que conocemos por ahí, porque no lo es, porque tiene funciones específicas. La puso en el mundo con una... es más, hermano, no hay nada más importante en el mundo que la iglesia. Para algunos es simplemente la opción. O soy de la iglesia, o soy de tal partido, o el domingo voy a la iglesia, o voy a tal lugar. No hay nada más importante que la iglesia que Cristo trajo y formó aquí con aquellos que decidieron creer en Él y ser sus seguidores. Usted puede pensar lo que sea acerca, lo que quiera acerca de la iglesia, eso no cambia nada. La verdad bíblica es la verdad bíblica. No hay una institución, porque todas son humanas, que sea más importante que la iglesia, a no ser la familia. Pero de eso se compone la iglesia, de familias, ¿verdad? Ahora, Jesucristo, después que prueba su poder, nos va a enseñar ahora para qué, dónde es que vamos a funcionar nosotros una vez que creamos en Él como Dios, que le aceptemos como nuestro Salvador, que nos arrepintamos, Él nos dé su Santo Espíritu.
¿Qué es lo que va a hacer esa institución? Nos está introduciendo, fíjense que los evangelios siempre tienen el mismo propósito, siempre tienen el mismo orden, pues a veces el orden cambia, pero la intención es la misma, decirnos quién es Él, qué hace, qué puede. Hoy nos va a hablar de la iglesia al final del capítulo 9, porque ahí está hablando de la iglesia, y la próxima semana nos va a hablar de los líderes. Y de hecho, cómo lo hace también de manera práctica, llamando a los 12 primeros. A los 12 primeros. ¿Ok? Hombres, 12 hombres. Bueno, él le va a dar poderes especiales, ¿verdad? Pero ellos eran hombres como somos nosotros hoy en día. ¿Ok? Hombres, seres humanos. Los va a llamar, porque eso es parte de lo que Cristo está haciendo y de lo que está haciendo la iglesia. Jesucristo quería que nosotros tuviéramos bien claro para qué nos quedamos aquí en la tierra, qué tenemos que hacer. Estaba oyendo en la radio una entrevista a un hombre cristiano, pero que es un gran conocedor de cuestiones psicológicas en el mercado. Y también él lo aplica incluso al gobierno. Cuando los gobiernos quieren convencer, los gobiernos democráticos, por supuesto, los gobiernos que no son democráticos, te meten un palo en la cabeza y te dicen que esto es así y se acabó. Pero las grandes compañías, los gobiernos democráticos, tienen un mecanismo, porque ese mecanismo es el mecanismo que funciona sobre la mente humana. La mente humana necesita que se le explique, número uno, qué es lo que esa institución, esa compañía o ese gobierno hace. Hacemos esto, hacemos lo otro, para vender un producto, para lo que sea. Quiere saber, y de ahí se basa, según esta entrevista, de ahí se basa la confección de los comerciales. ¿Qué hacen? En segundo lugar, ¿por qué lo hacen? Porque la gente se le llama la atención diciéndole cómo es, qué es lo que hace una compañía. Y el hombre ponía en la entrevista de la radio el ejemplo de la compañía Apple de computadora. Y decía, ¿qué es lo que hace la compañía? Hace computadoras que son así, son asadas, son asadas. ¿Por qué la hace? Porque la gente necesita, en el mundo en que vivimos, rapidez, necesita tener lo último en tecnología, y la computadora Apple se lo ofrece. ¿Cómo lo hace? Bueno, la fabricamos, le ponemos, la fabricamos en tal lugar, la vendemos en tal lugar, usted la puede tener en tal lugar, tiene tanto de memoria, tiene tanto de poder, y entonces se le explica a la gente cómo es que se lleva a cabo el proceso de obtener la computadora, ¿ok? Bueno, pues en la iglesia es lo mismo, exactamente. Cristo en esta porción, en los versículos que van del 35 hasta el 38, 4 versículos nada más, nos va a explicar, usando esa misma metodología. Yo diría al contrario. Las compañías, los gobiernos, lo sacan de la palabra de Dios. Pues es que te digan que no, eso es psicología humana. Los que vieron el bien de la película aquí con nosotros se dan cuenta cómo los seres humanos se atreven a decir que hacen cosas sin Dios, sacan a Dios de la ecuación, pero al final de la historia todos lo aprendieron de Dios. ¿Cuántas cosas compartía yo con las personas que se quedaron después de hacer preguntas? ¿Cuántas cosas se saben por la Biblia, por la palabra de Dios? Descubrimientos científicos, cosas que los hombres no podían entender, la Biblia las explica cientos, miles de años antes de que el hombre pudiera llegar a una conclusión. Miren lo que dice el Señor ahí en su palabra, y con ello nosotros vamos a entender por qué lo está haciendo. Acuérdense de esto, Jesucristo es el maestro de maestros. El maestro de maestros no tiene miedo de explicar en la práctica y vivir lo que quiere enseñar. El más malo de los maestros es el que dice, hagan esto, pero no hagan lo que yo estoy haciendo. Yo no lo hago, pero háganlo ustedes. Oh, no, un principio en Cristo siempre fue decirnos lo que tenemos que hacer, pero mostrarnos. Si era bautismo, se bautizó, nada más que para que la gente viera que era necesario bautizarse. Bueno, no se arrepintió de sus pecados porque nunca pecó, porque vino por el contrario a salvar lo que se había perdido, no, y él no se había perdido nunca, ¿verdad? Pero sí nos enseñó que había que bautizarse por inmersión. Así lo hizo, como le dijo Juan, para lo que tenemos, que toda justicia tiene que ser cumplida, ¿ok? Todo él nos lo enseñó en primera mano. Nunca dijo algo, nada que él no había hecho, que él no había probado, que en la práctica él no había en realidad cumplido. Dice así la Escritura, ahí en los versículos del 35 al 38. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Prepara los corazones que escuchan, y a mí escóndele detrás de tu cruz con mis defectos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Jesucristo aquí, después de explicar y de dar a conocer su poder, como vimos la semana pasada a través de los milagros, que va a seguir haciéndolo, nos va a hablar en la práctica qué es lo que va a hacer con aquellos 12 hombres que vamos a ver la semana que viene, que va a llamar, y qué va a hacer con lo que él va a llamar iglesia. ¿Ok? Con ese conglomerado de gente redimida, con ese grupo de hombres que deciden seguirle, espero que usted sea uno de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer? Y lo hace en la práctica. Él no dice: les voy a enseñar sobre la iglesia, y insertó una conferencia. Una vez vi a Bill Clinton dando una conferencia sobre moral, y aquella conferencia valía $20,000 por persona. Bill Clinton dando una conferencia sobre moral, y ya había pasado todo lo que ustedes conocen de Mónica Lewinsky, de estas cosas. Ese no fue el caso de Jesús. Jesús, fíjense, enseña en la práctica, enseña en el diario caminar. Dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Nosotros tenemos, si somos seguidores de Jesucristo, la iglesia es lindo cuando se reúne, es hermoso cuando vemos a los hermanos juntos y en armonía, pero tenemos que seguir andando. Tenemos que, donde quiera que vayamos, ir con una intención. Si vamos de vacaciones, si vamos a visitar a alguien, si vamos donde quiera que vayamos, tenemos que llevar la misma intención que llevó Jesucristo. Por cierto, Jesucristo pocas veces estuvo encerrado en un local. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces pensamos que la iglesia es el momentico en que nos reunimos, la hora y media, tal vez 2 o 3 veces por semana. La iglesia está andando y caminando, porque nosotros vamos a todos los lugares donde vamos como representantes del Señor. Donde quiera que estemos, la conversación tiene que salir. La gente tiene que saber que somos cristianos. La gente tiene que oír lo que la gente necesita oír. Por eso Jesucristo lo hacía en la práctica. Todas las aldeas y todas las ciudades, sin carro. Sin carro. Pastor, la gasolina está sin carro. A veces a pie, a veces en un triste burro, como lo hemos visto en ocasiones. Pero Jesucristo iba a todas las aldeas y ciudades. ¿Hasta dónde usted es capaz de llegar? ¿Usted piensa ser cristiano nada más 2 horas domingo? ¿Usted tiene límites en cuanto al lugar donde usted va? Y como cristiano, porque una de las intenciones que tenía Jesucristo es que la iglesia fuera sal y luz en el mundo. Si se queda trancada aquí, ¿cómo va a lograr allá afuera? Déjenme decirle algo que estuve leyendo esta semana. En la medida en que la gente, la iglesia no está para que sea igual que el mundo y así atraer a la gente. Eso es mentira. La iglesia va a atraer a la gente en la medida en que la gente sea, la iglesia sea diferente al mundo. Diferente al mundo. No se trata de traer al mundo a la iglesia, se trata de ir al mundo, llevarle a la iglesia, hablarle de Cristo, y que todos vengan a reunirse un día por semana para alabar, para oír una prédica, para crecer espiritualmente, para estudiar la palabra de Dios. Pero la iglesia está andando, la iglesia se está moviendo. La iglesia no es un edificio, como la gente cuando llega al país le decía al principio. La gente mira para la izquierda y dice: donde quiera hay una iglesia. Pero ya no se ve la iglesia en la calle, ya no se ve la iglesia predicando en los trabajos, ya no se ve, ya empezó la persecución, ¿verdad? Pastores, que no se puede, claro, yo lo sé, pero Cristo lo había dicho que la persecución venía. Él lo había dicho, lo anunció, Él no mintió, Él lo dijo siempre. Pero miren las cosas que hacía el Señor cuando iba. El compañerismo es bueno, ir a la playa no es malo, tener reuniones con la familia tampoco es malo. Pero donde quiera que la iglesia vaya, donde quiera que usted, que dice que es parte de la iglesia y que es parte del cuerpo de Cristo, porque es la iglesia y nosotros sus miembros, mira lo que hacía Jesucristo, hermano mío, enseñando en la sinagoga. ¿A quién se le ocurre llegar a la iglesia Nuestra Señora de no sé qué cosa, o la ascensión de no sé quién, y pararse ahí a predicar el verdadero evangelio? ¿A quién se le ocurre eso? No, ellos creen diferente, pastor. Ellos piensan diferente.
¿Verdad? Pues Jesucristo se metía en la sinagoga y le decía a los judíos: ¡Ey! Se ha cumplido la escritura. Ha llegado el Mesías. Yo soy Dios hecho hombre. Yo estoy aquí. He venido para que tengan vida. Se acabó la religión judía. Pasó de moda. Cumplió su propósito. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Jesucristo dice que se metía en la sinagoga. Bueno, yo no estoy pidiendo a nadie que vaya ahora a conocer que de aquí el domingo se meta en la iglesia. Eso, pues lo más probable es que los voten a empujones de ahí. Pero fíjense ustedes, enseñando. ¿Cómo es que Jesucristo nos dice: vayan a todas partes a repartir dinero, a repartir comida, a repartir ropa? ¿Cómo que nos dice eso? Porque eso es bueno e importante. Pero lo más importante es enseñar. Esto no puede estar desligado del amor. Si viene por la noche, va a oír la iglesia, la carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso, donde ellos eran doctrinalmente bien fuertes, pero habían perdido el primer amor. Esto no puede estar desligado del amor. Cuando yo digo lo más importante es enseñar, el pastor se olvidó del amor. Hermano, nosotros enseñamos por amor. Porque si usted ama a alguien, usted quiere que salga del error. Si usted ama a alguien, usted quiere que salga de la vida que tiene. Si usted ama a alguien, usted quiere que la persona deje de ser perdido. Si usted ama a alguien, usted quiere que la persona viva una vida diferente. Se expresa el amor a través de la enseñanza, diciéndole a la gente quién es Cristo, a qué vino, qué hace, cómo transforma, cómo el mundo es posible que cambie un alma a la vez. Eso es amor. La gente no lo ve así: se está metiendo en mi vida. La clásica frase: me está juzgando mi religión. Esa es la frase clásica. El Señor Jesucristo iba enseñando. ¿Sabe cuál es uno de los propósitos de la iglesia? Enseñar a la gente que hay un Dios, que hay un creador, que ese mismo Dios vio el desorden, el desbarajuste y el relajo que había y mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que las cosas fueran diferentes y tuviéramos nuevamente comunión con Él. Enseñar sin límite. Le habla de la sinagoga. Quiere decir que en todo el camino de donde estaba hasta la sinagoga iba enseñando. Pero hay una diferencia, porque hay otra cosa que hace el Señor. Hay una diferencia entre enseñar y predicar. Dice: y predicando el evangelio del reino. Después que enseñaba a la gente todo lo que la gente necesita saber acerca de Dios, decía: ahora para ser hijos de ese Dios tienen que arrepentirse. Hay una diferencia entre prédica y enseñanza. La prédica tiene el propósito de que la gente personalmente, bueno, a veces colectivamente, como lo hacemos los domingos, se sienta bien. No, se sienta mal. Se sienta mal y diga: wow, yo necesito ese Salvador. Yo entré aquí, no entré por casualidad. Yo necesito arrepentirme. Eso es prédica. ¿Ok? Y el orden de los factores no altera el producto final, porque la enseñanza viene con mente. Y tú no empiezas predicándole. Tú conoces a una persona, mucho gusto vas a conocer. Tú le enseñas. ¿Y cómo le enseñas? Habíamos dicho, ¿recuerdan ustedes lo que dijimos? Que Jesucristo se hacía, hablando de la visión de la iglesia, se hacía amigo de la gente. ¿Saben que ser amigo de la gente, hacerse amigo de la gente, es una manera de enseñarle a la gente, enseñarle que a ti no te importa quién es Él? Aunque tú seas lo que tú eres, tú quieres ser su amigo. Enseñarle a la gente que tú tienes interés por Él, que el amor que vive en ti te hace diferente. El amor de Dios que mora en ti te hace diferente y te hace buscarle, tratar de ver cómo le ayudas. Eso es enseñar, pero hay momentos que hay que predicarle. Hay que decirle: hey, ¿sabes por qué yo hago esto? Porque hay un Dios, y ese Dios vino, murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Yo me arrepentí, ahora soy hijo de Dios. ¿Tú quieres hacerlo? Tú te puedes pasar un tiempo enseñándolo a la gente, pero llega un momento que tienes que predicarle. Y después va a continuar aprendiendo. Lo que la gente necesita es aprender. Aprender que todo lo que ven no es verdad, que la verdad es bíblica, que hay un Dios. A lo que fíjense ustedes, cuando Cristo resucitó, que le dijo Pedro, que a mí me encanta esa porción porque tiene mucho que ver con el llamamiento de Cristo a los pastores. Pedro fue el primer pastor, ¿okay? El primer cura, el primer pastor. Y le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿tú estás seguro que me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dijo: ahora ve y reparte, te voy a dar un cheque en blanco para cada gente que te encuentre. Ve y sana a todo el mundo de enfermedades. Ve
y no, le dijo, apacienta mis ovejas. La manera de que la gente se siente apacentada, tranquila, libre. Tuvimos una visita el viernes, una persona apesadumbrada, llena de dolor, vino a ver la película, pero venía cargada de problemas. Y entonces necesita ser apacentada. No voy a adelantar la prédica, pero ¿saben qué pasa muchas veces? Que no tienen pastor. Lo que pasa muchas veces, aún siendo cristianos, no tienen pastor, porque ven la iglesia como otra cosa, no como la oportunidad de tener un líder puesto por Dios para ser apacentado. Necesito. Yo tengo 4 predicadores el domingo en la televisión. Risita, el payaso, si ustedes saben de quién estoy hablando, la mujer y otro más. Son 4 pastores famosos, no sé si ustedes los conocen. Risita, el payaso, la mujer. Yo no le voy a decir el nombre porque ustedes tienen que investigar. ¿Okay? Yo tengo 4 pastores. No, tú no tienes pastor. Tú no tienes pastor. Tú tienes gente que se para ahí a hablar y a hacer dinero y a hacer un show, a venderse, a darse a conocer, a ser famoso. Hermano, los pastores de verdad no son famosos. Nadie los conoce. Porque nadie quiere ni repite lo que ellos dicen. Porque a nadie le gusta lo que dice un pastor de verdad. Pero al pastor no le puede interesar ser famoso. El pastor tiene que interesarse por apacentar a las ovejas. Y se apacienta a las ovejas enseñándole las promesas de Dios, enseñándole el futuro, enseñándole lo que puede hacer, lo que no puede hacer, enseñándole lo que lo libra de la condenación, enseñándole cómo vivir una vida mejor. Y esto incluye todas las cosas. La palabra de Dios aprende de todo. Cómo manejar el dinero, cómo llevar la familia, enseñándole. Señor Jesucristo enseñaba, predicaba y dice, predicando el Evangelio del Reino, después que decirle, hey, después que le enseña, dice, pero hay una manera de que tú puedes ser parte de ese reino. El reino de Dios así, 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 así. ¿Quieres ser parte de ese reino? Arrepiéntete de tus pecados. Predicando el reino de Dios. El evangelio, ese es el evangelio del reino. El evangelio para entrar al reino de Dios es Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, muriendo por tus pecados, tú te arrepientes. Él viene, mora en ti en la persona del Espíritu Santo, tú eres persona nueva y empiezas a funcionar como un hijo de Dios. Poco a poco, en la medida en que Dios lo ha dispuesto. Predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Bueno, pastor, pero usted enseña y usted predica, pero no lo he visto nunca sanar a nadie. Y dice usted que Cristo enseñaba que había que sanar a la gente. Jesucristo sigue sanando. En esta parte, Él nos dice, sí, yo sigo sanando. Pero ¿saben qué? El milagro que Jesucristo hizo para sanar un catarro, un cojo, un ciego de manera temporal, Jesucristo me dijo, yo te voy a dar potestad, que fue lo que le dijo a Pedro cuando le dijo que le daba las llaves del infierno. Yo te voy a dar potestad para que la gente se sane completa y eternamente. La iglesia tiene la clave para ser sanado eternamente y por la eternidad, para poder tener un día un cuerpo que no se enferme, que no coja catarro, que no coja cáncer, que no coja nada. Pero la gente no quiere eso, la gente quiere este cuerpo aquí, que no se enferme, que no coja cáncer. No, este cuerpo tiene que ser destruido por culpa de nosotros, no por culpa de Dios. ¿Ok? O sea, que la sanidad que hacemos cuando predicamos el Evangelio es mucho más grande que lo que Él hacía para mostrar su poder y para que la gente viera quién era. En definitiva, después de sanarlo del cuerpo, le decía, arrepiéntase, porque no hacemos nada con que se nos quite la enfermedad. Si podemos morirnos mañana mismo porque otro borracho nos reventó contra un carro o nos pasó por arriba o nos metió un tiro o cualquier cosa de esas y nuestro cuerpo se pierde y se quema eternamente en el infierno. No se ponga con eso. De manera que este es el principio. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, sanamos el alma. Qué clase de confusión cuando llegamos a Santiago y Santiago empieza a hablar de la sanidad y por ninguna parte habla de la sanidad del cuerpo, habla de la sanidad del alma, la más importante. Cuando Santiago, que era el predicador de aquella iglesia, decía, entonces, las almas son sanadas, las almas, no se le ocurrió hablar de sanidad del cuerpo, hablaba de sanidad del alma. Hermano,
la sanidad del alma, la más importante, la que nos libra del odio, la que nos libra del rencor, la que nos enseña el perdón, la que nos promete que este cuerpo será destruido, pero tenemos uno mejor, que no se enferma, que inmortal. Solamente Dios puede prometer eso. Y eso lo conoce la iglesia, y la iglesia tiene que anunciarlo. Por eso es que Cristo lo está enseñando, él personalmente. Mira lo que van a hacer: enseñar, predicar y sanar. Enseñar, eso es todo lo que necesita el mundo. El mundo necesita conocimiento, el mundo necesita salvación, el mundo necesita sanidad. Eso es todo. Piensen ustedes que todas nuestras energías están dirigidas a eso. Si trabajamos, trabajamos para tener comida y tener salud. ¿Ok? Aunque hay gente que se muere trabajando. Pues no tiene sentido, pero bueno. ¿Verdad? Todas nuestras energías están dirigidas a tener más conocimiento, a vivir una vida más próspera y a no destruirnos. Hay gente que trabaja para los cosméticos. Hay gente que trabaja para las cirugías. Hay gente que trabaja hay gente que vive, que no quiere ponerse viejo. Hay gente que no quiere morirse. Nadie quiere morirse. Y cuando ven la primera arruga, cuando entonces se atacan, Dios nos enseña que todo eso viene, que es soportable, que los otros días me miraba la barriga y digo, pero yo nunca pensé que iba a tener esta barriguita. Dice, eso pasa, tú sabes que eso va a pasar, siempre pasa, eso es inevitable. No, las hormonas que se llaman no sé cuándo. Dice, no, eso va a pasar a todo el mundo. Va a pasar. Pero qué bueno pasarlo con contentura, con alegría, con gozo, sabiendo de que toda edad tiene su belleza, toda edad tiene su sabiduría. Dios está con nosotros, pase lo que pase. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. La gente no lo quiere entender, pero no importa que lo entienda o no lo entienda. Dios se lo ha dicho. ¿Ok? Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia: enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Esa es cuando hablaba de las compañías y eso. Eso es lo que hacen. ¿Qué hace la Apple? Bueno, proveer que la persona programa para que la computadora y te explican todo lo que hacen las computadoras Apple y todo eso. ¿Por qué lo hacen? Todo hay que hacerlo por compasión. Si usted no tiene compasión, mire usted el versículo 36 lo que dice: y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, todo lo que hagamos, enseñar, predicar. Por eso es que Jesucristo no habla del amor aquí, lo habla en otras ocasiones. Pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo porque amamos a la gente, porque las vemos y las vemos sufriendo y las vemos destruidos, y los vemos que la familia se va a pique, y los vemos fajados, los vemos cambiando de país, de un país para otro, y nada, el país no cambia nada. Yo le digo a ustedes, el país no cambia nada. Se vive un poquito mejor, pero no cambia la eternidad. Vivir en Estados Unidos no te da la vida eterna, ¿ok? Pero te da un poquito de comodidad la vida aquí, algunos para otros una desgracia. El país no cambia nada, cambiar de lugar no cambia nada. Eso fue una de las cosas que yo intenté cuando quería ser feliz. Primero le eché la culpa al comunismo. La desgracia me veía como yo culpable. Después fui a ver en las religiones, porque siempre el hombre termina buscando la parte espiritual, pero no lo quiere reconocer. Yo recuerdo que caí en la masonería, me hice maestro masón, y eso no cambió nada. Mi vida no cambió para nada. Entonces, no, lo que tengo que cambiar de país, tengo que irme de aquí, yo lo que tengo que irme de aquí, irme de aquí. Por poco me va la vida tratar de irme de aquí. Y que cambió fue Jesucristo. Cuando llegué aquí las cosas fueron peor que nunca. Ni carrera, ni amigos, ni crédito, ni carro, ni casa. ¡Cero! A pesar de cero. Pero ahí Cristo entró en mi vida. Oh, eso sí hace la diferencia. Eso sí hace la diferencia. No es vivir en Estados Unidos, es vivir con Cristo. Es vivir con Cristo. ¿Ok? Que el Señor te haya salvado. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Las miró y dijo, wow, necesitan oír el Evangelio, necesitan
aprender. Al tener compasión, digo, lo necesitan porque les amo. No hay nadie que, hermano, no hay nadie que ame al mundo más que Cristo. Los tildan de homofóbicos, ya le están diciendo a Cristo que si él dijo en la palabra, en su palabra, que las cosas estaban mal, criticó, homofóbico, aquí, allá, Cristo, no. No hay nadie que ame al ser humano más que Jesús. Dios hecho hombre. No existe. Tuvo compasión de las multitudes. Si no es la compasión lo que nos mueve, no hacemos nada bueno. Si le vinimos a la iglesia porque queremos cantar, porque queremos sentirnos bien, porque ay, como me gusta ver a fulano, como me gusta dar un abrazo mengano, eso no es nada importante. La cosa es la compasión. Compasión por el mundo en general. Los que no tienen a Cristo por la necesidad que tienen de Cristo. Los que tienen a Cristo porque son mis hermanos en Cristo. Y tienen sus problemas, tienen su... y yo soy su pastor. Y necesitan pastor. ¿Ok? Porque lo dice la Escritura. Andaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. El pastor de cada cristiano es Cristo Jesús. El pastor, el hombre que él llama a servirle aquí, que se le llama pastor, es el pastor de las ovejas de Jesucristo. ¿Ok? Yo no puedo hacer nada por nadie. Yo les doy el aliento, la exhortación, la promesa que Cristo les dejó a los que creen en Él. ¿Ok? Pero me llamo orgullosamente pastor, precisamente porque eso es lo que necesita la humanidad. La humanidad necesita quien le enseñe, quien le predique, quien le sane, quien le exhorte, quien le ayude, quien le comparta en un momento de necesidad. Y esa es la tarea del pastor. Pero ¿saben lo que pasa en el mundo? La gente anda a tonta y a loca, sin pastor. Porque la gente piensa que no necesita un líder espiritual. Es verdad que hay líderes espirituales que se mandan y se suman, como dice el refrán. Es verdad que hay líderes espirituales que son nada más y nada menos que lobos rapaces, metidos para comerse las ovejas, para quitarle la lana, como dicen los hermanos, quitarle la lana a la oveja. Es lo único que quieren hacer. Pero el ser humano necesita pastor. Lo vemos todos los días. Gente que dice ser cristiano, otra pregunta, ¿qué iglesia está congregando? No, no, yo me congrego en tal iglesia. ¿Quién es tu pastor? Yo no me sé bien el nombre, pero me dijeron que hicieron un appointment con él. Es por eso que a lo mejor Cristo no me dio a una iglesia adelante, a lo mejor no me dio una iglesia adelante porque sabía que a mí me gustaba ocuparme del alma de la gente personalmente. Bueno, hay muchos hermanos que no usan esa, en realidad, no con toda profundidad lo que le ofrecemos, pero no importa, la disposición. Tener en cuenta y bien presente para lo que Dios te llamó. Para ser pastor de ovejas. Cuidarla. Levantarla para quebrada. Echártela en el cuello. Hay una posición en la Escritura que dice que 99 ovejas si una se descarría. No está hablando del mundo. Se usa y yo no creo que sea mal usarlo de manera evangelística. Pero las ovejas son ovejas. Los que han creído en el Señor. Los que no han creído no son ovejas. Esas andan por el mundo, andan como ovejas sin pastor, que es, todos somos ovejas, todos necesitamos a Dios, pero algunos han venido y han dicho, yo quiero que Cristo sea mi pastor. Las ovejas del Señor, que son 100, cuando una se descarría por la razón que sea, por los problemas de la vida, por el pecado, por lo que sea, hay que ir a buscarla, hay que animarla, hay que ayudarla. Pero eso no es lo que vemos hoy. La gente viene a su dinerito, se va el pastor contento porque todo el mundo viene a otro dinerito. Ya, hasta ahí llegó la cosa. No, hermano, esa no es la iglesia. Jesucristo está explicando que es la necesidad que tiene la gente de ser sosegada, alimentada, apacentada espiritualmente. No se valora la obra espiritual, no se valora la parte espiritual del ser humano. Todo es material. Muchas veces lo hemos visto. Hay un viejo refrán que dice que mientras más, cuando una gente viene a la iglesia, mientras más recibe a la iglesia, más rápido se va. Y es verdad. Cuando más tú ayudas, desde el punto de vista material, sin hacer lo que tienes que hacer, porque vamos a seguir ayudando materialmente a la gente, en la medida que podamos, sin dejar de enseñarle, sin dejar de predicarle, y sin dejar de hablarle de la sanidad del alma. Pero hay mucha gente que viene buscando. Y no le importa la parte espiritual. Esa gente se va de espalda y cuando coge lo que quería coger, con y se va y muchas veces no lo ves más. ¿Ok? Sobre todo cuando empiezas a predicarle. No. Yo vine porque
pastor, yo necesitaba ayuda, que se me cuente. A veces te lo dicen por lo claro. Estaba viendo los otros días una foto de unos homeless con un cartel adelante que decía, ¿por qué mentir? Lo que queremos es cerveza. Unos hombres recogiendo dinero. Y decía que ¿por qué mentir? Lo que queremos es cerveza. Tomar cerveza. Ok, hay gente que te lo dice. Hay gente que no tiene problema. Pues si quiere cerveza, busca de otra parte. Porque, yo no tengo para cerveza. Yo tengo el Evangelio. Y el Evangelio te va a traer todo lo que tú no puedes comprar con el dinero. ¿Ok? Y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, para los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Que envíe obreros a sus mies. El Señor al ver a la multitud dijo, wow, cómo hay gente perdida. Bueno, pastor, pero en aquel momento no había empezado la iglesia. En aquel momento no estaban incluso ni constituidos los 12. En aquel momento comenzaba la prédica del Evangelio del Reino. Claro que las multitudes eran muchas. Hermano, hoy son tantos como en aquella época. En aquel momento habían 12 o no había pastores. No, hoy hay infinidad de pastores, pero muchos no son pastores. Y los que hay no dan abasto. Se los digo yo. Ya no se ven las madres entregando a los hijos para que los hijos sean pastores. Las madres quieren que los hijos sean ingenieros, músicos, cantantes, famosos, pero no para que sean pastores. Madres cristianas, no madres cristianas. Ya no se ve la madre orando porque su hijo, el padre orando porque su hijo quita la idea que tiene en su mente y se dedica al ministerio. Hoy la necesidad de pastores es tan grande como en la época de Jesús, cuando la iglesia todavía no había comenzado. Pero la población se ha multiplicado mucho más, ¿ok? Hay muchos pastores y hay muchos pastores buenos, pero hay muchos falsos pastores. Y las multitudes, aunque estén debajo de la tutela de ese, siguen sin pastor. 3 puntos para que se lleven esta mañana, mis hermanos. 3 cosas bien importantes que el Señor nos enseña aquí esta mañana para que ustedes la tengan presente siempre. En primer lugar, la labor de la iglesia es ministrar. Ministrar. ¿Cómo ministra la iglesia? La iglesia no tiene otra manera de ministrar que no sea enseñando, predicando y sanando. Eso es lo que quiere decir ministrar. Cuando yo digo soy ministro del Evangelio, quiere decir que enseño, predico y sano. Bueno, no voy a sanar de todas las enfermedades. Ni cuando era médico lo podía hacer. Pero lo voy a sanar eternamente. Si usted me oye, si usted cree, si usted sigue lo que yo le estoy diciendo que es palabra de Dios. Ministrar, la primera tarea de la iglesia. Ministrar para los que creen, crezcan y se edifiquen. Ministrar para los que no han creído, crean y entonces su vida cambie y vengan a una relación personal con Dios. Ministrar de la manera que Jesucristo lo hizo. ¿Por qué yo voy a hacer las cosas diferentes? ¿Por qué yo voy a ser el pastor de una iglesia? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es esta iglesia lo que necesita es una orquesta. Porque si la iglesia Caparino, Capasa, Chapo, no sé qué, tiene una iglesia grande, es porque tiene una orquesta grande, yo voy a tener una orquesta grande. ¡No! Eso no ha cambiado. Jesucristo no me dijo nada de eso a mí, Jesucristo me dijo, ministra. Ministra, que quiere decir enseñar. Hermano, hay que ver la transformación de la vida de la gente. Esa señora el viernes nos decía, Dios quería que yo viniera aquí, Dios quería que yo viniera aquí. Ya nos llamó, ella estaba viajando, nos llamó del viaje. Me siento mejor, porque ustedes oraron conmigo. Me voy a regresar cuando vaya. Ya la conocíamos, ella había estado aquí con nosotros mucho tiempo atrás. Pero a pesar de ser cristiana, andaba sin pastor. Esa es la realidad. Conversaba con mi hermana Fátima y le decía, la gente piensa que se puede, pero no se puede. La gente piensa que es venir un ratico, no. Es mejor, dice la Biblia, es mejor un día en sus atrios que mil fuera. Claro, los atrios de la iglesia no son precisamente estas 4 paredes, ¿ok? Las cosas del Señor, estar en esa comunión, en esa relación pastor y oveja, es lo que trae que la persona se edifique si en realidad tienes un pastor. Qué tristeza tener que darle consejería pastoral a personas que vienen de otras iglesias. No sé cuántas veces me ha pasado eso. Y tu pastor no habla español. Y tu pastor no, el pastor hay que coger un apoyo
y los apoyos creo que van por el 2018. Bueno, a veces los pastores tienen fecha también. Y es lo más importante en la vida espiritual. Como les digo, por eso a lo mejor Dios no me ha dado una iglesia grande. Me imagino que usted me llame que tiene un problema y yo le digo, no, ven el jueves, ven el viernes. Dependiendo del problema, claro. Hay problemas que pueden esperar 2 o 3 días. Pero para eso está el pastor, mis hermanos. Número 1, función de la iglesia, ministerio. ¿Cómo sabemos que tenemos que hacer igual que Cristo? Porque Cristo lo dijo. Cristo dijo en Juan 20:21, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Con lo mismo, con el mismo poder, hacer lo mismo, a ministrar a las almas perdidas y a las que no están perdidas ya, para que sean edificadas, para que sean sustentadas cada día. Número 1, ministrar. Número 2, mis hermanos, ahí en el versículo 36 está compasión. Función de la iglesia es tener compasión. Pero cuidado con la compasión. La compasión no es hacer lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. La compasión no es decirle a la gente lo que la gente quiere oír. La compasión es por el amor de Dios. Darle a la gente el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, ¿qué? ¿Dinero? ¿Que Dios qué? Su Hijo. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Cuidado con la compasión. Pedro le dijo que el hombre a la puerta del templo, plata y oro no tengo, pero de lo que tengo te doy. Y su vida fue transformada. Bueno, si tenemos plata y oro, y la persona necesita plata y oro, yo no se la voy a dar. Digo, sí, la vamos a dar, pero vamos a hacer primero. No, tengan cuidado. Hay sabiduría. Hay que saber. Dios nos enseña. Hermano, Dios nos enseña. A veces me duele el corazón. He visto hermanas mayores en la fe, mayores en edad y en la fe, y no tan mayores también, esto se ve con mucha frecuencia, que las atormentan en el correo, le piden dinero para el cáncer, para los niños con esto, los niños con lo otro, el hospital tal, el hospital más cual. Entonces, uno quiere ser compasivo. Hermano, la solución es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio. No hay de otra. Y no quiere decir que esto no tenga nada que ver con dinero. Porque si nosotros diezmáramos y diéramos lo que tenemos que dar por compasión, no, como dice la Escritura, no porque Dios nos mire bien o mal, por compasión. Si los cristianos que se han convertido del día de Pentecostés, la posición que leía el hermano. ¿Por qué ustedes creen que la posición que leía el hermano, la gente de la primera iglesia creada ahí en el libro de los Hechos, funcionando en el libro de los Hechos, hacía lo que hacía? Ministraba, el hermano leía la posición clara ahí, lo que hacían aquellos 3,000, ministraban, tenían compasión, y lo que vamos a ver al final, llamaban a los que iban a continuar la obra. ¿Ok? Pero no, hermano, si la iglesia tuviera lo que se espera que tenga, porque cada uno de los convertidos le dé a Dios lo que tiene que darle, no supiéramos qué hacer con el dinero. Lo que pasa, y yo no digo que eso no haya pasado, lo que pasa es que cuando hay una iglesia que da, muchas veces hay un pastor que roba. Es triste. Los invito por la noche, que les vamos a empezar a compartir con ustedes en el boletín está la nueva manera que vamos a presentar las finanzas de la iglesia, pero vamos a presentarla de la óptica de lo que somos, un ministerio de la iglesia americana, para que vean cómo se recoge dinero. 50,000 y no sé qué, pero cómo se usa, nadie se lo roba. ¿Cómo se usa? Porque hay que tener compasión, pero la compasión es con lo que se puede tener compasión. Si no se tiene, no se tiene, pero hay que tener compasión para administrar. La compañía dice, bueno, ¿por qué fabricamos lo que fabricamos? Porque la gente lo necesita. Cuando mira, no es que el que es de la A por ahora, que ya no es el famoso ese yo, ya no es ese, que es ahora. No mira a la gente y dice, ay, pobrecito, necesita una computadora. Esa no es la compasión de ellos. Y usted dice, ¿por qué la hacen? ¿Por qué tú la necesitas? Y después te dicen, aquí está, vale tanto. Nosotros tenemos compasión verdadera, amor verdadero por la gente, le decimos, esta es la solución. ¿Cuánto vale? No vale nada. Es gratis. No es que sea barata, porque costó la vida del Hijo de Dios. Pero es gratis. Tú no tienes que pagar nada.
Ah, pero lo que quiere es que después que yo tenga la salvación gratis, sacarme el dinero. No, es un problema tuyo con Dios. Lo que pasa es que lo que tú has recibido gratis, otros lo necesitan, y como otros lo necesitan, la iglesia tiene que seguir ministrando. ¿Cómo se ministra? Esto se hace con dinero. ¿Cómo se enseña? ¿Con qué luz? ¿Con qué local? Esto se enseña, esto se hace con dinero. Donde quiera que se haga. A no ser que nos pagamos por esperamos abajo una mata. Pero entonces habría que comprar sombrillas, hay que comprarla con dinero. ¿Ok? Pero eso lo entiende que tiene el Espíritu de Dios. Que no lo tiene, no lo entiende con pasión. Y por último, hermano, llamado. La iglesia es la indicada a llamar a los hombres, a llamarse entre ellos, a predicar, a buscar quien haga. Dice que el Señor, dice en el versículo 37, Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué cosa es la mies? Esto se refiere a los campos de trigo. Si el trigo se cae de las hojas, se pierde. Hay que recogerlo a tiempo. ¿Ok? Si el ser humano muere sin Cristo, va para el infierno. No, eso no puedo cambiar yo. Sinceramente yo quisiera cambiarlo, pero no lo voy a cambiar yo. Si la persona no se ha arrepentido, no ha recibido a Cristo y está ahí colgando del tallo de la hoja de trigo, los campos de mies, el trigo listo para ser recogido. El mundo está listo para ser ministrado, pero la gente no lo hace. Yo estoy seguro que su amigo, su familia, su compañero de trabajo está loco por oír esto y usted a lo mejor no se lo ha dicho. Alguien que vive bien lejos, amigo de la juventud, me decía, oye, no es cristiano, por supuesto, que estaba mirando tus mensajes y qué interesante, pero ¿por qué gritas? Por compasión. Grito por compasión. Porque creo lo que dice la Biblia, de que si te vas sin Cristo, vas para el lago de fuego. Y si aceptas a Cristo, tu vida cambia. Compasión porque tengas lo que yo tengo, porque conozcas lo que yo conozco, porque dice la Biblia, no se puede andar por el mundo sin pastor. No es que yo quiera ser tu pastor, Cristo tiene que ser tu pastor y te va a ministrar a través de mí. Por eso grito por compasión. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el mañana. Yo no sé si voy a llegar a la hora del almuerzo. Y está riquísimo, está oliendo riquísimo, pero yo no sé si voy a llegar allá. No sabemos. No sabemos cuándo va a ser, cuándo vamos a partir. Y ahí se expresa la compasión. En la premura, porque la gente oiga, la gente conozca. Esa es la hora de la iglesia. La iglesia no está aquí para más nada. Para que al ver la mies, los obreros salgan a trabajar y recogerlo para que no se pierda. Y la mies es abundante, dice el Señor, pero los obreros son pocos. Bueno, en aquel momento eran pocos, todavía no había comenzado la iglesia, y siguen siendo pocos también. Cuánta alegría me da que hay personas que decidan ir al ministerio. Cuánta alegría me da, pero ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un lugar donde alguien se levantó y dijo, Dios me está llamando a servirle? Pero este llamado no es tan solo para ir al ministerio, es llamado para todos los cristianos. Usted puede recoger trigo, usted puede hacer que alguien no se pierda, usted puede hacer que alguien alcance salvación. Dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Usted puede hacer algo por la gente, por compasión. Por compasión. Ahora, pero ¿qué va a pasar si no se hace? Dice la Escritura en Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muchas veces la gente no cree porque como nosotros no tenemos compasión por ellos, no le hablamos. ¿Sabe cuál es la compasión de nosotros? Ay, yo no quiero que se ofenda. Es mi familia y tiene sus cosas. Yo no quiero verla brava. Que se ponga bravo, pero que se salve, mis hermanos. Tengan compasión de esa alma, sobre todo de su familia, si realmente es su amigo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a hablar de Dios? ¿Cómo la gente va a cambiar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y de dónde entra la parte que nos corresponde a nosotros como obreros? ¿Cómo van a creer si nadie les ha hablado de estas cosas?
Piensa, haga una lista en su cabeza. Usted lo ha oído y usted se lo ha dicho a aquellos que usted conoce. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso es que nos está enviando. El Señor nos está enviando a todos nosotros. Hablarle a uno a la vez. Uno a la vez. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted por compasión derramó una lágrima? No porque la familiar está enfermo o porque perdió el trabajo, sino porque no cree en Cristo. Y usted le habló de Cristo. Esa es la compasión que Dios quiere. Esa es la compasión que Dios quiere. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los pies hermosos son de los cristianos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que están pensando, tengo que hablarle, yo lo quiero, es mi amigo, es mi familiar, tengo que hablarle. Hermano, no se engañen, la iglesia no está aquí para otra cosa. Jesucristo lo acaba de explicar en la práctica. La iglesia no está aquí para otra cosa. La iglesia es la que tiene que decir a la gente, hay que predicar. La iglesia es la que tiene que decir a la gente, ¿quién quiere servir al Señor? La iglesia es la que tiene a la gente, hagan la oportunidad de servicio a la gente. Miren el boletín, todas las oportunidades de servicio que hay. Ahí están las visitaciones sábado y lunes. Llámame, pastor. Yo quiero visitar a una persona. Hay hermanos que lo han hecho, hermanos que lo están haciendo. Yo quiero visitar a una persona, vamos conmigo. Enséñeme cómo se hace. Vamos a recoger el trigo. Esa es la obra de la iglesia. La iglesia no es un club, la iglesia no es un teatro, la iglesia no es un espectáculo. Yo sé que a todos los que vienen les agrada el pastor, lo simpático que es, lo bonito que está, y lo agradable que es, pero no es para eso, ¿ok? La iglesia es otra cosa, la iglesia va caminando, la iglesia va predicando, la iglesia va ministrando, pero ustedes, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Ustedes y yo, juntos, para que el mundo cambie un alma a la vez. ¿Cuál es tu papel dentro del reino de Dios? ¿Qué estás haciendo? Pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que otros conozcan del Señor? Tú que has oído, ¿ya decidiste creer? Si ya estás oyendo por primera vez, déjame decirte que la manera hoy aquí lo que hemos hecho y lo que hacemos siempre es predicar. ¿Sabes lo que estoy predicando? Que si tú te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios hoy, si nunca lo has hecho, Él viene a tu corazón, Él te perdona. Si tú crees que el sacrificio de la cruz fue verdadero, Él te perdona por tus pecados. Y todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. De lo contrario vamos a andar por el mundo como ovejas, pero que no tienen pastor. Porque no has hecho de Cristo tu pastor. Todo el mundo tiene que hacerlo. ¿Cuánta gente ha conocido que yo soy cristiano? Yo creo a mi manera. Y cuando vienen las crisis y las batallas, ¿quién es tu pastor? ¿Cómo fue que conociste a Cristo? ¿Cuándo le entregaste tu vida? Ni se acuerdan, ni ha pasado, ni pueden decir quién es su pastor. ¡Qué tristeza! Hermano, la iglesia no está para... Yo quisiera ser simpático, yo quisiera hacer chistes, yo quisiera entretenerlos, yo quisiera que ustedes se fueran felices aquí, contentos. El pastor dijo que me va a llegar un cheque a la casa, el pastor dijo que me va a pasar esto. Esa no es la labor de la iglesia. Y no quiere decir que sea menos, la labor de la iglesia es mucho más grande. Es la felicidad, y la felicidad eterna, no aquí, eterna. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos qué es la iglesia. Y te ruego, Padre, que tú sigas haciendo que ella crezca, por la que las almas se arrepienten y vienen a ti. Te ruego que en esta mañana tú toques los corazones. Si hay alguien, Padre amado, que en esta mañana nunca se ha rendido en arrepentimiento a ti, nunca lo ha hecho, Padre, que hoy sea el día de salvación. Si alguien está escuchando, Señor, la prédica es que hay salvación, que hay una manera de ser hijo tuyo, que hay una manera, Padre, de cambiar, de disfrutar de las bondades que tú tienes para aquellos que te aman, aquellos los que realmente son tus hijos. Te pido que si hay alguien, donde quiera que esté, que está oyendo este mensaje, especialmente aquí, que nunca se ha arrepentido, que hoy sea día de salvación.
Yo pregunto, ¿hay alguien que nunca, que no lo recuerde? Si no lo recuerda, asegúrese de su salvación, no tenga pena.